Estimada Magíster Julieta Sandoya, mi nombre es Natalie Ramírez. Hoy le voy a presentar el artículo científico titulado Impacto de la pandemia en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Autores: Dr. Jake Paromyan, Dr. Ned Vito Quevedo Arnaiz, Dr. Nemis García Arias, Máster Salomón Alejandro Montesé Guiller. Introducción. Los niños tienen derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan. Deben disfrutar de esos derechos individualmente y como grupo. Además, se debe buscar la opinión de los niños cada vez que sus puntos de vista puedan mejorar la calidad de las soluciones. El derecho a ser escuchado en el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos del niño no cesa en situaciones de crisis o después de ellas, UNICEF 2020. La respuesta de los estados a la pandemia de COVID-19 es una de las situaciones en las que hubo consecuencias claras y graves para el disfrute de los derechos humanos de los niños y por lo tanto una obligación de abordarlos de manera rápida y directa. Existía y existe la necesidad de recabar sus puntos de vista sobre lo que ha afectado el disfrute de sus derechos durante la pandemia y las acciones de los gobiernos para garantizar que sus derechos se cumplen en la mayor medida posible. Lundy et al. 2021. Hubo preocupación por el impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en los niños que se enfrentaron al aislamiento, la pobreza y la disminución del acceso a los servicios públicos. La salud física y mental de los niños, así como la igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo, se vieron afectadas. Hubo aumento de la violencia contra los niños, incluida la violencia doméstica y sexual. El impacto de la pandemia en los países más pobres creó serias preocupaciones con respecto a la mortalidad infantil y juvenil, el trabajo infantil y la trata de niños. La pandemia ha exacerbado problemas preexistentes con respecto a la exclusión social, la desigualdad y los sistemas inadecuados de protección social. La gravedad del impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de los niños varía considerablemente entre países y dentro de ellos, y los grupos más pobres de la sociedad y los países de ingresos más bajos son los más afectados. La región de América Latina y el Caribe se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19, al trastocar la vida de muchos niños y de sus familias. Sierra y Uribe 2021. Esta pandemia ha sido tanto una crisis de salud como una amenaza social y económica, y creó situaciones extremadamente desafiantes. El impacto del brote de COVID-19 en toda la región amenazó los derechos de los infantes a una escala nunca antes experimentada. Aquellos que ya vivían en la pobreza se vieron empujados a una situación aún más desesperada, a medida que los medios de vida se derrumbaban y las economías sufrían. Rodríguez 2020. La pandemia de COVID-19 tuvo consecuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo para la niñez y sus derechos. Estrada Jaramillo y Mesa González 2020. También tuvo un grave efecto físico, emocional y psicológico en los niños, especialmente en países que habían establecido medidas obligatorias de permanencia en el hogar, encierro o confinamiento. Y para niños en situación de vulnerabilidad, aumentó el estrés en las familias y la incidencia de violencia en el hogar, particularmente aquellas que vivieron bajo cuarentenas, encierros y otras restricciones a la libertad de movimiento, UNICEF 2020. El cierre de escuelas afectó de manera desproporcionada a los niños, ya que experimentaban barreras para acceder a la educación y que corrían un mayor riesgo de ser excluidos por una variedad de razones. Estos incluyen infantes con discapacidades, alumnos en lugares remotos, solicitantes de asilo y refugiados. Y
aquellos cuyas familias perdieron ingresos como resultado de recortes de empleos o empleos precarios o se encontraban en una situación difícil. Sánchez Lora, 2022. La adolescencia es un periodo de transición y una oportunidad para inculcar resiliencia, autocontrol y otras habilidades beneficiosas para la vida que pueden determinar el éxito y la felicidad de una persona durante toda su vida. También puede ser un momento en que las condiciones emergentes pueden convertirse en trastornos graves, aunque es menos probable que los niños de este grupo de edad busquen ayuda. El presente artículo, sin embargo, se analizaron los 4 principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, como marco general para reflexionar sobre los criterios de los niños sobre la realización de sus derechos humanos durante el coronavirus. Los 4 principios generales son no discriminación, interés superior, vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho a ser escuchado. Estos principios han sido identificados como de importancia fundamental en un enfoque basado en los derechos y como de importancia transversal para la realización de los demás derechos de los niños. Desarrollo, materiales y método. Para el desarrollo de este análisis se aplicó un método cuantitativo de tipo transversal con un diseño de teoría fundamentada de tipo analítica. También se usó el método deductivo-inductivo y por último el método empírico de análisis documental para procesar e interpretar la información encontrada. La técnica utilizada fue el instrumento de cuestionario. La encuesta realizada es de tipo escrita. Se usó como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas y estructuradas, dirigidas a un grupo de niños, niñas y adolescentes. El estudio se realizó desde la concepción que asumen que los niños son capaces de contribuir a las decisiones que los afectan, incluidas las emergencias globales como el COVID-19. Se aplicaron encuestas diseñadas para NNA de 2 unidades educativas de la Educación Básica General de Santo Domingo, Ecuador. El tamaño de la población fue de 358 y una muestra de 186. El enfoque principal de las preguntas fue el disfrute de los niños de sus derechos humanos. A los niños se les brindó un espacio abierto para hablar sobre los temas que son importantes para ellos. No solo se les preguntó sobre sus experiencias, sino también qué quieren que hagan las autoridades para garantizar que sus derechos humanos se hagan realidad. Resultados. El principio de no discriminación es un tema recurrente en el derecho internacional de los derechos humanos. Los estados partes están obligados a garantizar que todos los niños puedan disfrutar de los derechos articulados en el CDN sin discriminación por diversos motivos. Esto abarca formas de discriminación tanto directas como indirectas. No es un derecho independiente, más bien debe leerse junto con los derechos sustantivos de la CDN, García Mero, Celi Toledo, 2021. Los hallazgos destacan que las respuestas a COVID-19 tuvieron un impacto diferencial en diferentes grupos de niños con respecto a una variedad de derechos de la CDN. Este fue principalmente el caso de aquellos grupos de niños, ya que eran vulnerables a las violaciones de sus derechos. Muchas gracias.